¿Ustedes ven después las grabaciones? Suelen verlas, ¿no? Sí, yo sí a veces. Sí, profe, me ayuda Bien, mucho. bien ahí. Ok. Bueno, entonces, hoy le voy a pedir a alguien que tiene prendido el audio, que si lo puede apagar, si se puede mutear. Si no, lo muteo yo. Ah, Gianne. Gianne, te voy a mutear, ¿sabes? Ahí está. Ok. Bueno, entonces ustedes me interrumpen las veces que quieran. ¿Está bien? Vamos a ver entonces un PowerPoint que les acabo de pasar. eh, con el tema que va a ser tomado en el parcial. Seguramente hubo un problemita o de ósmosis o de difusión, son todos fenómenos de transporte. ¿Transporte de qué? Bueno, ahora veremos, ¿ok? Este temita dentro de la guía de ejercicios tiene una subunidad, digamos, que creo que se llama unidad 3 como bien ustedes dicen. No se llama unidad 3. Creo que, no sé cómo se llama. A ver. 53. Tengo todo hecho un lío, así que ya bueno, no sé, llámese como se llame, no hay problema, Jenny. Llámese como se llame, no importa, cómo figura en la guía, pero después de fluidos aparece dentro de la guía de ejercicios, un poquito más adelante, aparecen los problemas de difusión y ósmosis, y como siempre tienen problemas de desarrollo, los primeros, y luego tienen problemas de opciones múltiples. Déjenme decirles que los problemas 5, 6 y 7 de desarrollo no van, porque no vamos a ver eh, permeabilidad, y el 4 de elección múltiple tampoco entra. ¿Está bien? O sea, 5, 6 y 7 de desarrollo y el 4 de opciones múltiples no van. El resto sí, pero bueno, hay problemas que son más importantes que otros. Al final les voy a decir, les voy a decir cuáles no dejen de hacer. Si pueden hagan todos, pero cuáles no dejen de hacer. ¿Está bien? ¿Cuáles son importantes? Muy bien. Entonces comencemos rápidamente. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos de difusión. Ahí hay una gotita verde de algo, una tinta, que se difunde, que se esparce por todo el solvente. Al líquido le vamos a llamar solvente y a las partículas que vamos a vertir sobre el solvente, la vamos a llamar soluto. ¿Está bien? Así que recuerden, solvente y soluto. Son los dos conceptos que tienen que manejar en esta parte, solvente y soluto. El solvente por lo general va a ser agua y el soluto puede ser cualquier cosa. Básicamente en esta unidad el soluto va a ser o sacarosa o cloruro de sodio, o sea, sal o algo parecido. ¿Está bien? Pero va a andar más o menos por esos dos, básicamente. Muy bien. ¿Por qué la tinta se esparce por todo el solvente? Es la pregunta que nos hacen. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ideas? Porque se disolverá en el agua. Bueno, lo que pasa es que disolver, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que la molécula se separa? ¿Se disocia? ¿O qué querrá decir disolver? Disolver, en tal caso, sí es un fenómeno, en tal caso es una difusión, si quieres, ¿no? Es una difusión. Pero ¿por qué se produce eso? ¿Por qué la tinta se esparce? Por Bueno, la básicamente polaridad de la sustancia, del agua con la sustancia. por la polaridad no, después vamos a ver en qué juega la polaridad. Pero no por eso Puede ser se... que, ¿Cómo, Clara? perdón, puede ser que depende del índice o de la constante
del soluto de disociación? De disolución. Eso va a ser ósmosis. ¿Está bien? Ah, Sí, cuando veamos ósmosis vamos a retomar esto. Bueno, veamos microscópicamente qué es lo que está pasando. Ahí vemos algunos movimientos de algunas partículas que están ahí en el solvente. Como ven, las partículas se mueven, no están en reposo. Esas partículas pueden ser partículas de, no sé, polvo o puede ser cualquier otra cosa. Y también vemos las moléculas de agua. Las moléculas de agua tampoco están en reposo. Las moléculas del solvente. Todo se mueve. Y como todo se mueve, chocan entre sí. ¿Está bien? El producto de chocar entre sí, digamos, lo mismo pasa con un gas, ¿no? Si yo tiro un poquito de perfume acá en la habitación, en algún rincón, con un desodorante, tiro un poquitito, en algún momento toda la habitación, ¿no? Vamos a oler, digamos, el rico aroma del perfume que hemos tirado. ¿Estamos de acuerdo? Es tuya la conexión, porque a mí me sale buena conexión, Hanna. El resto, ¿cómo está con la conexión? Bien, profe. Yo perfecto. Yo te escucho Ok. bien. Entonces, Hanna, no, la conexión mala es la tuya. Puede ser que luego tengas que recuperar un poquitito. Yo hablo de nuevo, pero por ahí tenés que volver a ver el video, ¿está bien? Por las dudas. Bueno, entonces, lo mismo que pasa con las partículas de soluto en el solvente, también le pasa a las partículas de gas, digamos, ¿no? Cuando se expande, El resultado se llama movimiento browniano. Es un resultado espasmódico, digamos, del movimiento de una partícula que venía viajando por acá, chocó con una, entonces la llevó para allá, chocó con otra y así sucesivamente, ¿no? Va siguiendo una línea y va chocando, y en el chocarse sucesivamente, en ese movimiento azaroso, imagínense, esta es una molécula que arranca acá y termina acá, ponele, ¿no? Ese movimiento aleatorio, ¿está bien? Azaroso, se llama movimiento browniano. Entonces, la difusión procede por justamente esos muchísimos choques de las moléculas del soluto, ¿no? Entre sí, o los choques con las moléculas del solvente. Por cierto, todo se mueve, tanto el solvente como el soluto. ¿Está bien? Bueno, esos frecuentes choques aleatorios generan este movimiento espasmódico llamado movimiento browniano. Y eso es lo que hace que, en definitiva, la molécula que estaba por acá empiece a moverse por todos lados. Imagínense esto para una molécula, imagínense esto para miles de millones de moléculas. Bueno, lo que tenemos como consecuencia final es el fenómeno que vamos a venir a llamar difusión. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué ocurre la difusión? Porque el choque aleatorio de las moléculas, que todas se mueven entre sí, llamado movimiento browniano. ¿Estamos? Bueno, ese movimiento va a depender, por supuesto, de un factor, de un coeficiente y de la temperatura. A mayor temperatura, pues mayor, a ver, vuelvo un poquitito atrás. Cuando hablo de temperatura, ¿qué quiere decir temperatura? Lo vamos a ver en la unidad 3, pero ya se los adelanto. La temperatura da una idea de la velocidad promedio de un conjunto estadístico de moléculas. O sea, digamos, da cuenta, refiere la temperatura a el promedio de la energía, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? La energía cinética media, ¿sí?, de un conjunto enorme de moléculas. A eso llamamos temperatura. Cuando la temperatura es más alta, entonces es porque las moléculas en general, en promedio, mantienen mayores velocidades. ¿Está bien? O sea que a mayor temperatura, mayor cantidad de posibles golpes, de posibles choques.
y por lo tanto el fenómeno de difusión va a proceder más rápidamente porque hay más choques por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hay un desplazamiento cuadrático medio, que esto depende también del tiempo y no voy a hablar de él porque no hay problemas en el cual lo incluya y si lo hay los vamos a sacar. Pero sí me interesa hablar del coeficiente de difusión del soluto en el solvente. O sea, no es lo mismo tener sal en agua que tener azúcar en agua, que tener peptina en alcohol. ¿Está bien? Cualquier sea el soluto, cualquier sea el solvente, vamos a tener un parámetro que mide en tal caso cuán buena o cuán mala es la difusión en esa solución. ¿Está bien? Por supuesto, el coeficiente este va a venir en el problema. Va a venir dado como les va a decir, el coeficiente de difusión es tanto. ¿Está bien? Así que no se preocupen. Pero bueno, y este coeficiente sí depende de la temperatura fuertemente. Hasta ahora nada de machete. ¿Está bien? Hasta ahora es solamente... Muy bien, entonces las moléculas del soluto, en este caso en el machete por ahora pongan soluto y solvente. O sea, que quede claro qué es cada cosa, ¿no? El solvente es... Uy, se me fue. Esperen que voy de nuevo. El solvente en tal caso es el agua, básicamente. Entonces las moléculas del soluto en una solución están en constante movimiento aleatorio, movimiento browniano. Esto es el soluto. Como resultado de este movimiento, ellas se distribuyen uniformemente a lo largo de toda la solución. La solución es el resultado de mezclar solvente con soluto. ¿Qué pasa si yo le agrego ¿cómo le llama? Un terrón de azúcar? ¿Está bien? Entonces tengo agua y sumerjo un terrón de azúcar. ¿Qué va a pasar? A lo largo de un tiempo, todas estas moléculas ya se estaban moviendo de antes, no que estaban en reposo. Pero ahora tienen más libertades y se van a empezar a chocar entre ellas y con las moléculas de agua y se va a producir una difusión entre áreas de mayor concentración a áreas de menor concentración. Y a lo largo de un tiempo va a estar homogéneamente distribuido a lo largo de toda la solución. ¿Está bien? Bueno, podrá haber algún efecto gravitatorio, pero no es el caso de nuestras posibles soluciones. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿qué sucede si ponemos un terrón de azúcar en agua? Pues es lo que acabamos de ver, ¿no? Aparece entonces un flujo neto de partículas de soluto que desde zonas de mayor concentración hacia zonas de menor concentración. Este fenómeno se denomina difusión. O sea, ¿a qué denominamos difusión? ¿No? Estas partículas están en movimiento en ese rígido. Es un movimiento muy relativo entre sí, no se pueden. Pero una vez que están en contacto con agua, ¿está bien? Ahí se produce lo que vos llamaste, se disocian, no se disocian, bueno, se diluyen, ¿está bien? Y por lo tanto las moléculas van a moverse, van a empezar a chocar unas respecto a las otras y con el agua. Y por lo tanto, esos sucesivos choques van a proceder a este flujo. Ese flujo se llama difusión. ¿Estamos de acuerdo? Si yo vengo con una cucharita y revuelvo, también es difusión. Pero no vamos a ver ese fenómeno. Vamos a ver difusión pasiva, sin que yo vaya y el solvente es agua, exactamente, Hanna. ¿Está bien? Sin que vaya a revolver. Eso se llama difusión pasiva. Muy bien. Entonces, fíjense que es lo mismo que pasa con este sólido llamado azúcar, que luego se diluye, y la gota esta. ¿Está bien?
que tiene partículas de algo, de algún líquido que es color verde. A lo largo van chocando entre sí, van chocando con el agua. Por supuesto acá el fenómeno es más esparcido, ¿no? más caótico que acá, pero no deja de ser caótico y se mueve de regiones de mayor concentración a regiones de menor concentración. ¿Estamos? Muy bien, vamos a llamar flujo difusivo, ¿sí? Al flujo justamente, al hecho de que las moléculas se movilicen de regiones de mayor concentración a regiones de menor concentración. Hay algo llamado gradiente de concentración, que seguramente ustedes lo vieron en química o en biología. Ponele. ¿Vieron algo de gradiente? Sí, Sí, en biología biología. celular. Bueno, bien. Nosotros los físicos denominamos gradiente, el gradiente de lo que fuera, a gradiente de una cierta magnitud, de lo que fuera, ¿está bien? Hacia dónde crece la magnitud. En este caso la magnitud es la concentración. Recordemos que la concentración se podía ver como masa sobre volumen, ¿está bien? O también se puede ver como moles sobre volumen. Habitualmente nosotros vamos a preferir esta, porque vamos a contar partículas. Y básicamente la unidad que nos interesa de concentración va a ser el mol sobre litro. Mol sobre litro se llama molar. Concentración en molar. Básicamente si lo vimos así se llama concentración molar. ¿No? Y moles sobre volumen. Esto es litro, ¿eh? ¿Sí? Y esto es molar. Esta es la unidad, el molar es la unidad mol sobre litro. Muy bien, en este caso el gradiente siempre apunta hacia donde crece la magnitud. En este caso la magnitud es la concentración. Bueno, concentración. ¿Está bien? ¿Hacia dónde crece la concentración? Pues crece hacia este lado, ¿estamos de acuerdo? ¿Hacia dónde decrece? Para el otro lado. ¿Sí? Entonces el gradiente, y a su vez el gradiente, siempre, por ejemplo, el gradiente de la temperatura es la derivada de la temperatura respecto de la posición. Derivar, todo mal. Bueno, muy bien, no derivan. Entonces vamos a transformar esto en una diferencia. La diferencia de la temperatura respecto de la posición. El gradiente de concentración va a ser entonces la diferencia de concentración dividido la diferencia de longitud. ¿Está bien? A eso lo denominamos gradiente. Y indica hacia dónde crece la concentración o la temperatura. Por ejemplo, si yo tengo la ventana ahí, del otro lado la temperatura es menor. Ponele que del otro lado la temperatura sea 10 grados. Y del lado de adentro sea 25 grados. ¿Para dónde crece la temperatura? Para allá. Entonces el gradiente de temperatura es un vector que apunta de afuera para adentro. Acá, ¿dónde hay mayor concentración? Acá, en esta región. Entonces el gradiente es un vector que apunta hacia adentro. ¿Está bien? Y siempre va a ser
la diferencia de la magnitud respecto de la diferencia de longitud. Eso es un gradiente. Muy bien, no me interesa el gradiente de temperatura, solamente fue para decir algo, pero sí me interesa el gradiente de concentración. ¿Está bien? Muy bien. Fíjense que si bien el gradiente de concentración, lo voy a poner acá, el gradiente de concentración va a ser la diferencia de concentración dividido la diferencia de longitud, ¿sí? Ese gradiente. Fíjense que esa apunta para allá, pero el flujo de las partículas, ¿para dónde es? Para el lado Por otro contrario. lado. Para el lado contrario, ¿no? El flujo es para el otro lado, es el lado contrario de donde apunta el gradiente. ¿Está bien? Tengámoslo esto en la cabeza. ¿Estamos? Entonces el flujo de las partículas Profe, es para el lado... Sí, ¿puedes repetir? ¿El gradiente de concentración es igual a qué? es igual a la diferencia de concentración dividido la diferencia de longitud. O sea, la diferencia de posición, si quieren, ¿no? Esto lo voy a expresar luego como longitud. Déjenme avanzar un poco y después va a quedar un poquito más claro. ¿Está bien? Pero sí lo que tengo que tener en claro es que el flujo es al revés. Listo, Hanna, no te preocupes. El flujo es para el otro lado. ¿Está bien? El flujo de partículas. Las partículas se están moviendo del lugar de mayor concentración al de menor concentración. Eso es lo que quiero decir. Muy bien. Sigamos. Muy bien. Vamos a definir al flujo difusivo, o sea, a esto que está acá, como el número neto, o sea, total, de moles, de soluto, no de solvente, que fluye a través de una sección A, ¿está bien? Transversal a donde considere, por unidad de tiempo. Entonces defino el flujo neto como el número de partículas que se desplazan netas, a través de esta superficie cualquiera, en un intervalo de tiempo. A eso se llama flujo difusivo. ¿Está bien? Y voy a ¿Puedes repetir, profe, denominar... por favor? Sí, es lo que está acá, igual. Definimos flujo difusivo como el número neto de moles de soluto que fluyen a través de la sección transversal, esta A, por unidad de tiempo. En un segundo, en un minuto, en una hora. ¿Está bien? Y a su vez es el neto, porque hay 5 partículas que pueden pasar por un lado y 2 para el otro. Entonces, neto, ¿cuánto fue que pasaron para este lado? 3, ¿no? Si 5 pasaron por acá y 2 se fueron para este lado, neto pasaron 3. Entonces es la cantidad total neta, ¿no?, de moles de soluto que fluyen a través de la sección transversal por unidad de tiempo. Y fíjense que tiene un nombre raro, es así se escribe, ¿no? Es un circulito, un palito en el medio y 2 cositas acá. A esto se lo denomina flujo difusivo. N es el número de moles y delta T es el intervalo de tiempo. Luego vamos a denominar densidad de flujo difusivo a lo mismo, solamente que dividido el área. Y la vamos a llamar así, sin las 2 cositas de arriba y de abajo. ¿Está bien? Así que esto es el flujo difusivo y esta es la densidad. Es el flujo difusivo dividido la superficie. ¿Estamos? Por ahora no es necesario que anoten mucho.
En tal caso, calma que después va a venir algo más la fórmula, lo que les gusta a ustedes llamar la fórmula. Por ahora sí diferenciamos algo que se llama flujo difusivo de densidad de flujo difusivo. Eso en el problema, por lo general, me lo van a decir, me van a preguntar. O me van a decir, mira, el flujo difusivo es tanto, o mira, la densidad de flujo difusivo es tanto, o me van a preguntar cuál es la densidad de flujo difusivo o cuál es el flujo difusivo, dependerá. ¿Está bien? Pero tenemos que saber diferenciar una de la otra. Básicamente, una es la otra dividido el área de la sección transversal. ¿Está bien? Bien. Sigamos. Fíjense que el flujo es justo al revés de la concentración, algo que ya había, del gradiente, algo que ya habíamos hablado. Muy bien, entonces vamos a ver la ley, que se llama ley de Fick. Y esta ley, hay varias leyes de Fick, pero esta ley vale solamente para el caso estacionario. ¿Qué quiere decir caso estacionario? Como antes, ¿se acuerdan? Yo me paro, acá estoy parada, y observo lo que pasa en esta sección. ¿Está bien? Si lo que pasa en esta sección no cambia con el tiempo, entonces digo que estoy en un flujo estacionario. O sea, 5 moléculas pasan para este lado y 3 pasan para el otro. ¿Está bien? Entonces neto hay 3. En un segundo pasaron 3 moléculas. En el próximo segundo van a seguir pasando 3 moléculas netas. En el otro segundo van a seguir pasando 3 moléculas. ¿Está bien? Llega un momento donde ya no hay difusión, todo está homogéneo. Y ahí ya no vale la ley de Fick. ¿Está bien? Entonces la ley de Fick solamente vale cuando estemos en régimen estacionario. Muy bien. Veamos. ¿Cuál es la ley de Fick? Dice lo siguiente. No la escriban todavía. Diga, el flujo, en definitiva, va a tener que ver con... Vieron que antes lo habíamos puesto como el número de partículas dividido el intervalo de tiempo. Pero el número de partículas dividido el intervalo de tiempo está relacionado con el coeficiente de difusión del soluto en el solvente, con la sección transversal y con el gradiente de concentración. No escriban nada todavía. Por supuesto, el flujo difusivo va a ser lo mismo dividido el área. ¿Estamos de acuerdo? No es nada más ni nada menos que lo que vimos antes, solamente que dividido el área. Flujo, esto se llama flujo difusivo y esto densidad de flujo difusivo. Muy bien. Suponiendo que esta es la filmina que tienen que machetearse, digamos. ¿Está bien? Acá está la posta. Y es las ecuaciones que vamos a usar. Suponiendo que la concentración acá es mayor que la concentración acá, entonces el flujo va de regiones de mayor concentración a regiones de menor concentración, ¿no? De mayor a menor, ¿está bien? Entonces, el gradiente de concentración, esto, lo puedo escribir como C1 menos, bueno, la final, no, lo podía escribir como delta C. Delta C sobre delta X. A esta delta X la voy a llamar L. O sea, es la longitud del lugar donde estoy haciendo la comparación. Voy a hacer un corte en esta tubería. Esta corte va a tener una sección A o una sección S, como quieran llamarlo, y va a tener una longitud L. Entonces voy a analizar lo que está pasando por esta tubería, donde acá tengo una cierta solución de soluto en solvente, y acá ponerle que tenía nada, que tenía agua pura. ¿Está bien? Así que originalmente la concentración, si es agua pura,
entonces la concentración vale 0, no hay soluto. En la medida que vayan llegando algunos solutos, ya la concentración cambia. Esta concentración va a ir cambiando a lo largo del tiempo, así como esta va a ir cambiando a lo largo del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Por ahora. Muy bien, entonces hay un gradiente de concentración en principio. Y estoy llamando a este gradiente como la concentración final, no escriban todavía, menos la concentración inicial, dividido la longitud que recorrió, que la voy a llamar L. ¿Estamos? Muy bien, pero resulta ser que el gradiente era un vector que apuntaba para allá, y este es un vector que apunta para el otro lado. Así que en la ecuación anterior, que no sé si vieron, les aparecía un signo menos, ¿no? En la ecuación que vimos hace un ratito, acá aparecía menos D sobre L por A por la concentración 1 menos, no, por la diferencia, por el gradiente de concentración. El gradiente de concentración. ¿Está bien? Esa es la fórmula que vimos recién en la filmina anterior. Este signo menos es justamente porque este está a menos de este, del gradiente. El gradiente apunta para un lado y el flujo apunta para el otro. Entonces tengo que ponerle un signo menos para que todo se armonice. ¿Está bien? ¿Qué voy a hacer con este signo menos? Como yo sé que la concentración final es más chica que la concentración inicial, cuando yo reste, esto me va a dar negativo. Pero si yo le pongo un signo negativo acá, le cambio. Y fíjense que ahora es concentración inicial menos concentración final. Así que esto de acá es concentración inicial, que es la más concentrada, menos la concentración final. ¿Sí? El signo menos desapareció porque lo utilicé acá dentro de este paréntesis. Lo utilicé acá dentro justamente para que me quedara, en vez de final menos inicial, me quedó inicial menos final. El delta X se me transformó en... El delta X se me transformó en L. ¿Está bien? Y A es el área. Así que esta es la que se tienen que machetear ustedes. Esta es la ley de Fick, así como esta. La única diferencia es que acá voy a estar hablando de esto que es el flujo difusivo, mientras que esto es la densidad de flujo difusivo. ¿Está bien? Una pregunta. ¿D qué significa? Perdón. D era el coeficiente, y todo esto, El ya, coeficiente de cosa. el coeficiente de difusión del soluto en el solvente. ¿Está bien? Entonces esto es la densidad de flujo difusivo. ¿Estamos? Y esta es el flujo difusivo. Bueno, verán, depende del problema. Por ahí les damos como dato esto, o le damos como dato esto, y todos los demás. Si yo tengo una ley, o sea, tengo una ecuación, a lo sumo me puedo dar el lujo de tener una incógnita. ¿Cuál podría ser la incógnita? Podría ser la longitud, podría ser una concentración, una o la otra, podría ser el flujo, podría ser esta, ¿no? Dependerá del problema. Moraleja, ¿sí? ¿Qué es la difusión? ¿A qué llamamos difusión? Pues Profe. es el... Sí, Antes dijiste que la densidad de flujo difusivo es el flujo difusivo por el área. ujú. Y acá el flujo difusivo tiene el área y la densidad no tiene área.
porque, fíjate, un momento, me van a caer las marcas, pero no importa. Esto vos decís, porque fíjate que el flujo difusivo es el flujo, la densidad del flujo por el área. Así que si acá aparece el área, ¿no? El Sí. flujo, la densidad de flujo va a ser, si querés, el flujo difusivo dividido el área. Así que cuando acá, esta va a ser esta dividido el área. Cuando divida por el área de arriba y el área de abajo se va a ir. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Sí? Esta o esta es la misma, ¿no? Escribí lo mismo, solamente que en esta tengo despejada el flujo y en esta tengo despejada la densidad de flujo. Pero bueno, está bueno tenerlo también esa fórmula. ¿Está bien? Entonces tenemos, ¿qué es la difusión? A ver, ¿a alguien se le anima a decir qué es la difusión? El flujo neto de partículas desde la zona donde hay mayor concentración a menor concentración. Ok, o sea, flujo es el movimiento en tal caso, ¿no? Sí, pero está bien llamado lo flujo. Flujo neto de partículas. ¿De partículas de qué? De soluto. Bien. Y esta es una de las claves, ¿no? Acá poso mi mirada en el soluto. El solvente me preocupa, no me preocupa acá. Acá lo que me preocupa es el soluto. El que se está difundiendo es el soluto. Entonces es el flujo neto de soluto, ¿no? A través del solvente, pero es del soluto, de regiones de mayor concentración a regiones de menor concentración. ¿Qué concentración? Y acá me da lo mismo. Si la das, bueno, no me da lo mismo porque después van a ver las unidades con las que se miden estas cosas y algunas veces es preferible tenerla en moles, la concentración sobre litro, otras veces es preferible tenerlo en gramos sobre litro, etcétera, etcétera. Acá mucho en qué estamos midiendo, pero bueno, en general vamos a medir en concentración molar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Así que es a favor de... está bien decir que es a favor del gradiente, es en contra del gradiente, en realidad, la difusión. ¿Te acordás que el gradiente apunta hacia donde... el gradiente apunta hacia donde hay mayor concentración. Y fíjate que el flujo va en contra. Va justamente de lugares de mayor a menor concentración. Lo que pasa que, Eve, ¿vos vas a medicina después? Sí. Bueno, en medicina hacen cualquier cosa. ¿Qué van a hacer en medicina? Te van a decir, claro, como una es la resta de la otra, digamos, una está en contra de la otra, mejor dicho. Entonces van a arreglar esto y van a decir, mira, el gradiente, más o menos, ¿no? Te lo digo así groseramente. El gradiente es así. Y entonces el signo menos se te fue y apareció acá adentro el signo menos en algún lado, se lo comió la diferencia y te dicen que es a favor del gradiente. Así que mira, dependerá, Eve, dependerá del libro que utilices. Si el libro es de medicina, como vos vas a medicina, puedes hacerle caso a ese libro. En física, y mientras dure nuestra clase,
El gradiente es para el otro lado, es una definición de gradiente. Pero bueno, no, así como nosotros, los matemáticos dicen que nosotros destruimos la matemática, pues los médicos destruyen la física y la hacen a su conveniencia. ¿Está bien? Así que bueno, después ustedes verán los que van a medicina, ¿está bien? ¿Qué onda? Ahora, bien, los que van a, por ejemplo, agronomía sobre todo, esto lo van a ver como lo vemos en física, como se ve, ¿está bien? ¿Hay alguien que va a agronomía acá o a ciencias ambientales, ese tipo de cosas? Ana. Bueno, Ana, no, claro, agronomía es una ingeniería, con lo cual las cosas las vas a ver rigurosamente, como se deben ver, digamos, no tan riguroso en tal caso matemáticamente, pero vas a tener una matemática mayor que la que tienen en medicina o en farmacia. En farmacia y en bioquímica, ojo, porque farmacia y bioquímica también son muy rigurosos en matemática, en química y en física. En medicina, como ya es aplicada, y en veterinaria, pues van a ser la vista gorda en algunas cuestiones. Así que bueno, dependerá del libro. ¿Está bien? Para nosotros es a favor, es en contra, perdón, dije al revés. ¿Está bien? Para nosotros el flujo difusivo y en kinesio es digamos, es todo lo que nosotros llamamos medicina, todo ese núcleo enorme, infesto. Ustedes verán si es kinesio, odonto, todas las ramas de la medicina, etc. ¿Estamos? Bueno, ahí verán. Y se van a tener que ayornar a la cátedra eventualmente. Quizás el año que viene, si tienen algo que tenga que ver con biofísica de nuevo, y ven todo al revés, o con biología, y entonces... Pero en biología se ve igual que nosotros, me parece. Tengo la sensación. No sé muy bien cómo lo ven los biólogos. Los químicos seguro que lo ven como nosotros. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué llamamos difusión? Al flujo de soluto en el solvente, ¿no? En un solvente, al flujo neto de soluto a través de alguna superficie imaginaria de regiones de mayor concentración a menor concentración. Y podemos definir el flujo o la densidad de flujo de esta manera. ¿Está bien? Y ojo, esto es la concentración inicial menos la concentración final. O sea, esto es más grande que esto, por lo tanto la resta me va a quedar positivo. Siempre me va a quedar positivo. Y en la densidad de flujo la misma. Lo mismo. La única diferencia es A acá arriba o sin A. Profe, una pregunta. Sí. Para flujo difusivo, ¿es lo mismo si, o sea, no termino de entender cómo se relaciona esa fórmula con la de masa sobre delta T? Masa sobre delta T, ¿cuándo dijimos eso? ¿No era también la de flujo difusivo? Al principio. Ah, como el número de... Perdón. Esto lo definíamos como el número de moléculas sobre el intervalo de tiempo, ¿no? Eso sí. Está bien. No, te tengo que... y estas son las razones por las cuales nosotros odiamos dar este tema. Porque para explicar mejor este tema tenemos que ir a mecánica estadística. Tenemos que ir a la estadística. Y tenemos que hacer estadística de un número importante de partículas. Y tenemos que hacer cositas con matemática, y tenemos que ver con probabilidades, y tenemos que ver otras cositas, y sale lo que dice Fix, está bien, lo podemos extraer con algunas condiciones, ¿está bien? Pero O sea, no hay son equivalentes. Son equivalentes, ¿está bien? Okay, pero genial. no da para que me vaya de tema. Porque sería demorar mucho en algo que no vas a necesitar. Sería la explicación, pero no vas a necesitarlo realmente. ¿Está bien? Lo único que vas a necesitar es la ley de Fick así, Genial. Cayetano, y no hay más nada. ¿Está bien? Y la definición de qué es la difusión.
Así que bueno, de esta parte, esta filmina yo diría que es la más relevante. ¿Está bien? Acá tienen todo. Si quieren, sáquenle una fotito antes de que desaparezca. Profe, a mí solo me quedó una duda con Sí, respecto a la concentración inicial y la concentración final. sí. Como para ponerlo en un ejemplo, la concentración inicial sería el agua pura sin el soluto. No. Agua no, Ah, ok, porque el agua que no tiene concentración. La concentración ok, es las partículas que metes en el agua. perfecto. Si no Y tenés la final, partículas, sí, perdón, la final entonces sería cuando ya el soluto está completamente eh, disuelto, claro, difundido. difundido, claro, Ok, ponele, ¿está bien? Ya se difundió por todos lados y en todos lados hay, digamos, una misma concentración, ¿está ok, bien? Se homogeneizó. Ya ahí ya no vale la ley de Fick tampoco. Porque la ley de Fick vale en régimen estacionario, bueno, es un caso particular. Es un caso simple, como dice ahí. ¿Está bien? A ver si puedo hacer acá. Esperen que. Ay, ¿por qué? No, no sé cómo hacer. Maldito. Vamos. Ahí está. Lo golpeo un poco. Ay, borrar todo. Ahora sí. Muy bien. Entonces ahora vamos a ósmosis. Terminamos difusión. Vamos a ósmosis y vamos a hacer un experimento. Yo sé que ustedes de ósmosis saben por biología y por química, básicamente. Puede ser que haya alguna o alguno que todavía no lo haya visto, pero en general creo que lo vieron todos, ¿sí? ¿O no? ¿Hay alguien que no haya visto ósmosis nunca en su vida? yo la verdad es que no tengo recuerdo de haber visto Osmosis. Ah, ok. Yo O sea, no, tampoco, no profe. viste, Yo no vieron tampoco, todavía o por, no vieron ni biología ni química. No, Claro. Bien. Muy bien. Entonces acá tenemos dos compartimentos y están con agua, pero no la vemos. Está medio, como es muy transparente, y está separada por una membrana semipermeable. ¿Qué quiere decir una membrana semipermeable? Una membrana semipermeable es como si fuera la red de vóley o la red del arco de fútbol. Deja pasar aire de un lado para el otro. O sea que para el aire es como si no existiera la red. Pero no deja pasar la pelota de un lado para el otro. ¿Está bien? Nuestro solvente va a ser como el aire. Básicamente va a ser agua. El agua va a pasar de un lado para el otro como si no existiera tal membrana. ¿Está bien? O sea, es permeable al agua, pero no es permeable para el soluto. El soluto no puede pasar, es como la pelota. ¿Está bien? Es como si yo acá tuviera una red con aire y 3 pelotas y acá aire y 4 pelotas. El aire puede pasar de un lado para el otro, pero las pelotas estas 4 van a quedar acá atrapadas y estas 3 van a quedar acá atrapadas. Bueno, lo mismo le pasa al solvente, llámase agua, con el soluto. El solvente puede ir y venir como si nada y el soluto no puede, está atrapado en cada uno de estos compartimentos. ¿Está bien? Como un colador, exactamente. ¿Está bien? Es un colador de solutos. ¿Estamos? No, y las membranas semipermeables son membranas conocidas por nosotros. Nuestra piel es una membrana semipermeable. ¿Estamos? Las membranas celulares, o sea, de alguna manera la membrana que contiene la célula es una membrana semipermeable. ¿Está bien? Adentro de la célula hay una solución de agua con algunos minerales, particularmente cloruro de sodio. Y otras cosas, desconozco, pero debe haber.
La ósmosis solo puede pasar en agua, no en otros solventes como cloroformo, no. Puede pasar con cualquier soluto, con cualquier solvente y con cualquier soluto. ¿Está bien? O sea, puede, pero nosotros en el CBC vamos a ver agua nada más. Pero puede haber cloroformo, alcohol, en fin, lo que cualquier cosa sea y... ¿Está bien? Y ya. O sea, la ósmosis puede ocurrir. ¿Qué es lo importante para que haya ósmosis, aunque todavía no la definí? Es que haya una membrana semipermeable. Si no hay membrana semipermeable, no puedo hablar de ósmosis. ¿Ya? Así, tajante. Y ahí se dan cuenta cuando en un problema le están hablando de difusión simple, que es lo que vimos recién, o ósmosis. Si empiezan con la laraca de que hay una membrana semipermeable, listo, ya está. ¿De qué me están hablando? Hostia. ¿De qué? De ósmosis. De ósmosis. De ósmosis. Pues muy bien. ¿Está bien? Bien, entonces decía que, bueno, hay muchas membranas semipermeables en nuestra vida cotidiana. Bueno, entonces vamos a agregar 2 cucharadas de cloruro de sodio, o sea, sal, en el compartimiento 2 y una en el compartimiento 1. Los mezclamos y sal ahí mezcladita. ¿Y qué va ocurriendo? Ahí separan, ¿no? Ahí dejan actuar la membrana y fíjense que sube el volumen, entra agua de un lado para el otro. Lo van a colorear para que se vea mejor. Fíjense cómo se llena de agua, prácticamente se vacía el vasito 1 y se llena de agua el vasito 2. ¿Se acuerdan que acá había 2 cucharadas de cloruro de sodio, perdón? Y acá había una sola, ¿está bien? ¿Por qué fluye solvente? Y acá hay la otra característica. ¿Qué es lo que está fluyendo de un lado al otro? ¿Qué es lo que se está difundiendo de un lado al otro de la membrana semipermeable? ¿El solvente o el soluto? El solvente. El solvente. Ya acá hay 2 ideas claves. Que para que haya ósmosis necesito, este fenómeno que ocurría acá se llama ósmosis. Para que haya ósmosis necesito por lo menos tener en clara 2 cosas. Una, que tiene que haber una membrana semipermeable. 2, que lo que fluye no es el soluto, como hacía antes con difusión. Lo que ahora va a fluir es el solvente. Ahora mis ojos van a estar en el solvente, no tanto en el soluto también, pero lo que se va a difundir no es el solvente, sino el soluto. Nada, cualquiera. No es el soluto, sino el solvente. Perdón, lo dije al revés. Vamos de nuevo. En este caso, en ósmosis, lo que se va a difundir, ¿no? Lo que se va a fluir, digamos, de un lado al otro, no es el soluto, como si lo era en difusión, sino que es el solvente. ¿Está bien? Bueno, fíjense que el solvente fluye de regiones de menor concentración a regiones de mayor concentración. Originalmente acá había 2 cucharitas y acá una, ¿se acuerdan? Dice, ¿cuándo deja de haber flujo neto? ¿Por qué habla de neto? Porque en realidad, en rigor de verdad, el agua entra y sale. O sea, acá, mientras hace todo ese movimiento, ¿está bien? Entró agua, pero también salió un poco de agua. Pero lo que pasa es que la que sale es mucho menor de la que entra. Entonces uno lo que va a decir es que hay un flujo neto, ¿sí?, de regiones de menor concentración a regiones de mayor concentración. Esa densidad o flujo neto es del solvente. Todo lo contrario que era antes, que era del soluto.
¿Está bien? Bueno, sigamos. Flujo osmótico. Muy bien. Entonces tenemos agua y una membrana o cualquier soluto y una membrana semipermeable. Vean cómo las partículas van de un lado al otro, las de agua, y no pasa nada. ¿Está bien? A ver cómo era la historia esta. En cambio, las moléculas del soluto no pueden hacerlo. Si acá hay un determinado soluto y acá hay otro soluto, pues están atrapadas, digamos, ¿no? No pueden, chocan y vuelven. ¿Está bien? Las moléculas del soluto no pueden irse. Los solventes más comunes, como el agua, están formados, y ahora viene la explicación. Espera, voy a cortar esto. Los solventes más comunes y los que vamos a usar habitualmente como solvente es el agua. Y el agua tiene su molécula es polar. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que es polar? ¿Alguien sabe? Bueno. ¿Saben qué es una molécula polar? No la vieron en química tampoco. Bueno, entonces, a ver. No. Imagínense que tengo una molécula de oxígeno. Perdón, una molécula de agua, ¿no? Que es básicamente un oxígeno y 2 hidrógenos. ¿Estamos de acuerdo? H2O, agua. ¿Estamos de acuerdo? Esperen que voy a bajarle el tono. Entonces tengo 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Está bien? El hidrógeno y el oxígeno, ¿está bien?, están separados porque el oxígeno es mucho más grande. Entonces, la molécula es neutra. Tiene la carga positiva y negativa están compensadas. Pero resulta ser que electronegatividad. Bueno, más que no le digamos electronegatividad, ¿vale? En tal caso, tiene de alguna manera una carga positiva y una carga negativa que, si bien es neutra, porque la suma es 0 de cargas, ¿no? Es neutra, pero están separadas, ¿está bien? Y esto genera como una especie de dipolo, ¿está bien? Una especie no, es un dipolo, ¿está bien? Y entonces hay algo que de alguna manera atrae a otras cargas que sean positivas de este lado y atraen a otras cargas que sean negativas de este lado. ¿Está bien? Y entonces la molécula del soluto, ponele que sea esta, soluto, sea lo que sea, no importa, ¿está bien? Siempre es más grande por lo general que la molécula de agua. Sí, hay otro tipo, pero no es el caso y no quiero pararme en discutir esto, Julia, porque si no puedo demorarme horas. Lo importante es que esta partícula de agua, esta molécula de agua que tiene esta polaridad, digamos, va a quedar como atrapadita en la molécula del soluto. ¿Está bien? Sea cual sea el soluto. Atrapadita, digamos, va a quedar como pegoteada. Pegoteada entre comillas, por supuesto. Acá a nivel molecular no hay tal pegoteo. Hay otras cuestiones, pero bueno, estoy siendo un poco grosera, ¿está bien? Pero está claro que hay de alguna manera, hay una especie de, para decirlo de una manera, como una atrapada, ¿sí? ¿No? Quedan atrapadas, digamos, estas moléculas de agua muy cercanas a las de la molécula del soluto. ¿Está bien?
Entonces, imagínense, voy a seguir corriendo esto, perdonen. Imagínense, ¿no es cierto? Entonces, imagínense ahora que tengo estas moléculas de soluto y tengo estas moléculas de agua, que son más chiquititas. Estas sí pueden ir y venir. Pero ¿qué ocurre? Déjenme que los... Fíjense que de alguna manera, cuando yo ponga el soluto, en este caso es urea, a la larga, y por esa polaridad, estas moléculas atrapan algunas moléculas de agua y de alguna manera para llamarlo de alguna manera, se le pegotean. Mientras que otras no. O sea que va a haber moléculas de agua libres y moléculas de agua que están de alguna manera enlazadas, digamos, con la molécula esta del soluto. Las moléculas de agua libre van a poder ir y venir, pero estas que están enlazadas, ¿cómo hacen para pasar por esta red? No pueden pasar porque tienen adosado la pelota. ¿Está claro? ¿Sí? Una pelota que no puede pasar. Entonces, estas moléculas, hay, en tal caso, en promedio, menos moléculas de agua que puedan pasar para este lado porque algunas fueron atrapadas. Mientras que de este lado, por ejemplo, en este caso hay agua pura, estas pueden ir y venir las veces que quieran. Hay más disponibilidad de moléculas para ir y venir de este lado, en promedio, que estas de ir y venir, porque muchas quedaron atrapadas. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, eso es la causa o teórica por la cual existe la ósmosis. ¿Está bien? Porque en definitiva hay menos probabilidad de agua pasando para aquel lado que pasando de este lado para este. ¿Está bien? Hay un flujo neto de agua pasando esperen que quiero ver si puedo poner... Porque... Ahí está. Ahí ya. Quiero borrar eso y no me da, no me censa. ¿Por qué? Se tilda. Ahí está. Ahí está. Entonces, fíjense que hay un flujo neto, ¿no? Que está en amarillo, de partículas de agua. O sea, que estadísticamente hay más moléculas posibles que pasen para este lado que posibles de este que pasen para el otro lado. ¿Está bien? Bueno, esto se lo dejo a ustedes, lo de hipotónica e hipertónica. Me interesa más que nada estudiar el fenómeno y el por qué hay estadísticamente más probabilidades de que las partículas de agua pasen de las regiones donde de menor concentración, en este caso esta concentración es 0, no hay moléculas de urea, y acá hay alguna cierta concentración, ¿está bien? Hay más probabilidades de donde haya 0 o menor concentración de las donde haya mayor concentración del soluto. ¿Por qué? Porque acá quedan menos moléculas de agua libre porque fueron atrapadas de alguna manera por las del soluto. ¿Está bien? Eso es lo que es una teoría que explica la ósmosis, físicamente, por lo menos. ¿Estamos? Uy, perdón. Fíjense lo que estaba pasando. Uy, bueno. Ahí está. Y por ese motivo, fíjense que, ¿qué pasa? Fíjense que, ¿no? Hay un flujo neto. ¿Y qué pasa si yo tengo la misma cantidad? Pues tengo el mismo atrapamiento y por lo tanto no pasa nada.
¿Qué pasa si acá tengo más concentración? Pues pasa agua de un lado para el otro. ¿Está bien? Bueno. Comprendiendo lo observado, dice. Ese flujo es el mismo que nosotros observábamos acá. Acá había 2 cucharadas de sal y acá una. O sea, había más concentración, por lo tanto, menos probabilidad de que el agua vaya para este lado. Y acá había más probabilidades, entonces el agua fluye de este lado de menor concentración a lugares de mayor concentración. Lo mismo pasa en este problema. Muy bien, entonces, recuperando un poquitito. ¿Qué es la ósmosis? Bueno, momento, pero... Bueno, no voy a poder escribir. Ahí está. Bueno, resumiendo, ¿qué es la ósmosis? ¿A qué el fenómeno llamado ósmosis? Ósmosis, ¿está bien? ¿Qué es la ósmosis? Es un fenómeno por el cual el solvente atraviesa con B corta, ¿no? O con B larga. No, B corta. Atraviesa una membrana semipermeable de regiones fluyendo, ¿no? Fluye el solvente, ¿no? De regiones de menor concentración, y ahora vemos a regiones de mayor concentración. Y ahora me falta la segunda parte. Este fenómeno es un fenómeno estadístico. Lo vamos a ver ahora. ¿Está bien? Es un fenómeno estadístico. Si es un fenómeno estadístico, además es un fenómeno que depende de la cantidad de soluto, ¿no? El soluto es el responsable a que el agua quede atrapada de alguna manera, ¿no? Las moléculas de agua quedan atrapaditas ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imagínense que yo tengo una molécula esta sería una molécula de, ponerle sacarosa. ¿Está bien? O sea, de azúcar. Muy bien. ¿Qué pasa si la molécula en vez de sacarosa es de cloruro de sodio? O sea, sal. ¿Está bien? Cloruro de sodio. El cloruro de sodio está conformado por 2 moléculas. Una de cloro, por supuesto, y otra de sodio. ¿Estamos de acuerdo? Ahí hay un enlace, bla, 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 bla. Muy bien. Cuando esta molécula, la de cloruro de sodio, es sumergida en agua, particularmente, ¿sí? ¿Qué pasa con el cloruro de sodio? Pues se disocia. O sea, a la larga termina una molécula de agua, de cloro, y otra molécula de sodio. ¿Está bien? Cada una de estas moléculas va a atrapar agua. ¿Está bien? Es lo mismo tener un mol de sacarosa a tener
un mol de cloruro de sodio? Sí, porque es la misma cantidad de moléculas. ¿Pero es la misma cantidad de moléculas? No, porque la sal tiene más. Tiene una de sodio y otra de... Fijémonos, ¿no? Si yo tengo una molécula de sacarosa, la sacarosa queda como molécula, no se disocia. En cambio, si tengo una molécula de cloruro de sodio, voy a tener a la larga una molécula de sodio y otra molécula de cloro. Tengo dos partículas. Acá tengo una partícula y acá tengo dos partículas. Con lo cual, si tengo más partículas, tengo más probabilidades de que el agua quede atrapada. Tengo mayor cantidad de agua atrapada. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? perfecto. Bueno, ya, entonces no nos Perdón. interesa Sí, Una pregunta, la sacarosa no se disocia. no se disocia. La sacarosa, la pepsina, el azúcar. En general las moléculas orgánicas no se disocian. Creo que ninguna. No sé, no estoy muy segura porque de química no sé nada, pero por lo general no se disocia. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué concentración me va a interesar? La concentración molar, ¿se acuerdan que era el número de moles sobre el volumen, digamos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La cantidad de moléculas en un volumen. Pero ¿es lo mismo la cantidad de moléculas de la sacarosa que la cantidad de moléculas de cloruro de sodio cuando las metí en el solvente? Pues no es lo mismo. Entonces, no sé si se acuerdan, la concentración habíamos dicho que se podía medir en mol sobre litro y esto lo llamábamos molaridad. ¿Está bien? Molar, perdón. Esta unidad es el molar. Muy bien. El osmolar va a ser la molaridad, pero multiplicada por un factor. La osmolaridad nos mide la cantidad de moléculas, de partículas, si quieren, ¿sí? En determinado volumen. Mientras que esta nos mide la cantidad de moléculas. ¿Está claro? Y a mí en este caso, en ósmosis, no tanto me interesa la cantidad de moléculas, sino la cantidad de partículas. ¿Estamos? Así que en realidad la concentración que me va a interesar en la osmolaridad, para el fenómeno de osmolaridad, es algo que se va a llamar concentración osmolar. O sea, teniendo en cuenta la disociación. Bueno, entonces, ¿qué es osmolar? ¿Qué es la ósmosis? Es un fenómeno por el cual se requiere de una membrana semipermeable. Vamos a poner otro color. Se requiere de una membrana semipermeable. Lo que fluye es solvente y fluye de regiones de menor concentración osmolar a regiones de mayor concentración osmolar. O sea, donde haya más partículas. ¿Está bien? Este factor se llama factor de Van Hofer. O también le dicen, en química también le dicen un nombre como, bueno, para mí es el número de disociación.
O sea, el número de moléculas que quedan una vez que si se disocian o no. En el caso de, por ejemplo, y de la sacarosa o del azúcar es 1, no se disocia. El I del cloruro de sodio es 2. Si yo no sé nada de esto, imagínense ustedes, no, ustedes deben saber más que yo, de hecho, discúlpenme, al revés, ustedes deben saber más que yo de esto porque están con la química, los que saben química, así que no van a tener mayores dificultades con esto que estas dos cosas. Y si aparece algo extraño, pues en el mismo problema les va a decir en cuántas moléculas se disocia. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, profe. Básicamente, si quieren, otra forma de escribir esto más sintético, sin tanta, voy a borrar un poquitito, ¿no? Voy a borrar esto y voy a decir que la concentración molar, no, osmolar, le voy a poner así, la concentración medida en osmoles es igual a I veces la concentración molar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para la ósmosis? Tengo que tener en cuenta la osmolaridad de la concentración, no la molaridad. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Y este I, este es el factor de disociación. Tiene un nombre que ya ni me acuerdo, pero no importa. Muy bien. ¿Listo? Hasta ahora vimos el concepto de ósmosis y la parte más oscura, digamos, que sería esta parte, ¿no? De la disociación. Que como me interesa la cantidad de partículas, no la de moléculas, entonces necesito la concentración en osmoles más que en moles. ¿Está bien? Ahora, el osmol también es mol sobre litro. El molar también es mol sobre litro. La única diferencia es que esta cuenta partículas y esta cuenta moléculas. Entonces, la diferencia es que un osmol es I veces el molar. ¿Está bien? Bueno, dicho esto, vamos rápidamente a pasar a lo que viene, que ahora son algunas fórmulas que aparecen en osmolaridad. Esta es la parte conceptual. No hay más que esto. ¿Está bien? Bueno, ahora viene una partecita más. ¿Estamos? ¿Puedo borrar o están todavía? Sáquenle una foto. ¿Sí? Sí, está. No sé qué apareció ahí. Bien. Bueno, sigamos. Ahora vamos a hablar de la presión osmótica. Bueno, imaginemos que tenemos un tubo en U. Estas son las dos ramas de un tubo en U. Tengo una solución, o sea, tengo líquido, agua básicamente, o un solvente. Tengo acá solvente puro y acá una solución, o sea, un solvente con alguna cierta concentración de alguna concentración con algún soluto. Y acá una membrana semipermeable. Entonces yo sé que va a haber un flujo de agua neto de esta región a esta región. Producto de ese flujo, ¿está bien? Entonces el agua va a ingresar y esta rama va a empezar a subir y esta rama va a empezar a bajar. El flujo osmótico podría ser compensado mediante un flujo inverso inducido por una diferencia de presión en ambos lados de la membrana, de este lado y de este lado. ¿Cómo logro esa diferencia? Pues taponando con algo esta parte de acá.
si yo propongo un émbolo, digamos, y lo mantengo a la misma altura, o sea, evito que esa rama suba, entonces la presión que hago, o sea, esa fuerza dividida esa superficie, es equivalente a la presión del agua intentando entrar. Básicamente acá hay una diferencia original de presión y por lo tanto si hago esto, ejerzo una sobrepresión tal que le devuelva de nuevo todo lo que está y no pasa nada. ¿Está bien? A esa presión se la denomina presión osmótica. Esa diferencia de presión que aparece cuando, ¿no? Fíjense que acá hay una columna de agua que sube, a esta misma altura, acá hay una presión, ¿está bien? Presión hidrostática, y entonces puedo repensar esta presión Pi, que es la presión osmótica, como ¿cómo se llama? La densidad del solvente por G por esta altura H, que es, diríamos, entre las dos superficies libres. Todavía no copian nada. La presión osmótica también puede ser pensada para una solución diluida, ¿está bien? Como contra solvente puro, como es esta, solución diluida contra solvente puro, mediante una ecuación llamada de Van Hoff, que dice así, que la presión osmótica es igual a la concentración en osmolar por R, que es la constante de los gases, la constante universal de los gases ideales, que es este valor fijo, por la temperatura en absoluta, en grados Kelvin. ¿Está bien? Y acá aparece lo que les dije antes, la osmolaridad es la molaridad de partículas, ¿está bien? O sea, el número de partículas, la cantidad de partículas. Y eso va a ser igual a I veces, y es ese factor que se llama de Van Hoff, la molaridad del soluto. Lo que ya dije antes, no hay nada nuevo. Esto de acá es si de este lado no tengo soluto, solamente tengo solvente de este lado, del lado izquierdo, y tengo una solución con soluto del lado derecho. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo tengo una solución con alguna concentración de este lado y con otra del otro, como ocurre acá? Tengo una solución de un lado y otra con otra osmolaridad. Tengo una concentración osmolar 1 y una concentración osmolar 2. Imaginemos que la osmolar 1 es más chica que la osmolar 2. Entonces hay un flujo neto, también, de agua intentando entrar de este lado a este lado. Puedo definir una diferencia de presión osmótica como la diferencia de la osmolaridad, o sea, de la concentración osmolar de ambos lados, multiplicando la constante R, multiplicando la temperatura. Bien. Y ahora viene osmosis inversa, que es simplemente decir que, bueno, si ahora doy vuelta a todo y mando todo lo que vino, lo vuelvo, eso sería osmosis inversa. De esa manera se estaría filtrando agua, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, agua de mar. Muy bien. De todo lo que quedó, déjenme, utilizo este pizarrón solamente para decir, ¿qué es lo que me tiene que quedar claro de todo eso que pasó rápidamente? Porque no quiero abrumarlos y abrumarlas. ¡Ay! Maldito. A ver si puedo que me dé. Vamos. Ahí está. Gracias. Ahí está. Muy bien. ¿Qué es lo que me tiene que pegar? Osmosis. Osmosis. Recuerden lo que vimos antes, ¿no? Flujo neto de solvente a través de membrana semipermeable, permeable, de regiones de menor concentración osmolar a regiones de
mayor concentración osmolar. ¿Está bien? Muy bien, palabras claves. Solvente, membrana semipermeable, de menor a mayor concentración osmolar. Son las palabras claves acá. ¿Está bien? ¿Qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar entonces que producto de ese desfasaje de agua yendo de un lado al otro, hay una mayor presión de un lado de agua que del otro y por lo tanto hay una diferencia de presión y por lo tanto el agua fluye de regiones, ¿no?, de mayor presión a menor presión hasta que se equilibran. Cuando se equilibra, para la ósmosis. ¿Qué se equilibra? La presión. La presión de un lado y del otro se equilibró y dejó de haber ósmosis, o sea, dejó de haber agua neta pasando de un lado al otro. ¿Está bien? Muy bien. La diferencia de presión osmótica, que la voy a llamar pi, va a ser igual a la densidad del solvente por el módulo de la gravedad por esa diferencia de altura. ¿Está claro? Entre ambas columnas de agua. Esta es una forma de caracterizar la presión osmótica. La otra forma de caracterizar la presión osmótica, que es, por supuesto, es la misma, esta y esta van a ser iguales, ¿no? No es que es otra presión. Es considerar como que el soluto que quedó atrapado de un lado y del otro es como si fuera un gas ideal. Y si es un gas ideal, le meten la ecuación de gases ideales. P igual a P por B igual a nRT. Esa es la ecuación de los gases ideales. Si el volumen que está multiplicando lo pasa dividiendo, esto es la concentración. Así que me queda como que la presión es igual a la concentración por R por T. Esta sería la presión del soluto, como si fuera un gas ideal, de cada lado, de un lado y del otro. Como me interesa la diferencia de presión, entonces me interesa la presión de un lado y la presión del otro, entonces obtengo finalmente que la presión de un lado menos la presión del otro, en definitiva, es la diferencia de concentraciones por R por T, si la temperatura fuera la misma. Si fueran distintos, encima sería C1 por R por T1 menos C2 por R por T2. ¿Está bien? En pocas palabras, la diferencia de presión va a ser igual a la diferencia de concentración por R, que es esa constante, multiplicada la temperatura de toda esa mezcla en Kelvin. Muy bien, o sea que tengo. Pero, y acá se agrava un poco más. La concentración no es cualquier concentración. ¿Cuál era? Era la molar, la osmótica, ¿no? Lo que me interesaba era la concentración osmótica. Así que esta no es la molar. Tengo que tener en cuenta el factor de disociación. Entonces lo pongo así. I1 por C1 menos I2 por C2 por R por la temperatura en Kelvin. Ojo con esto, ¿eh? R es un número, es la constante de los gases, que está ahí en la filmina anterior, así que no hay mucho más secreto que eso. ¿Está bien? Y bueno, ¿y qué va a pasar? Y bueno, va a haber problemas donde me dicen, che, Ondina, es agua. Hay una diferencia de altura. ¿Me decís cuánto vale esa diferencia de altura si lo que tengo es de pronto, ponele, ¿no? Ponele, que haya una membrana semipermeable, que haya agua inicialmente. Acá le pongo cloruro de sodio, ponele. Esto lo llamo 2 y esto lo llamo 1. La concentración 2 es 0,1 molar de cloruro de sodio. Y del otro lado tengo una otra concentración, C1, 0,1 molar de azúcar o de sacarosa.
¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo veo al final? ¿Qué va a ocurrir esto al final? Que la que tiene cloruro de sodio va a crecer en altura. Esta de acá. Claro. ¿Por qué? Porque si tienen la misma concentración. Porque se disocia y atrapa más Muy partículas bien. de agua. Muy bien, porque no tengo que ver la concentración, tengo que ver la concentración molar. O sea, tengo que ver esta, ¿no? La concentración osmótica, que va a ser I veces la concentración molar. Muy bien, el I de 1 es 1 porque es azúcar, mientras que el I de 2 es 2. Por lo tanto, la concentración osmolar de 1, esta de acá, es 1 por 0,1, o sea, es 0,1 molar. Y la concentración osmolar de 2 es 2 por 0,1, o sea, es 0,2. O sea, en definitiva, ¿quién está más concentrada, 2 o 1? La concentración de 1 es 0,1, ¿está bien? Y la concentración de 2 en osmolar es 0,2. ¿Se entiende? Esto también algunas veces lo ponen como osmolar. Osmolar. ¿Está bien? O sea, si quieren, para no confundirse, pónganlo en osmolares y es lo mismo. Porque en definitiva se acuerdan que era lo mismo. Era mol sobre litro, no. Pero bueno, acá está bien que para no confundirme, lo pongo en osmolares, ¿está bien? Para que me doy cuenta de que ya hice el cálculo ese, ¿está bien? De la concentración. Moraleja, entonces, ¿dónde tengo más concentración? En 2. En 2. Tengo más concentración molar en 2. Por lo tanto, el fluido va a pasar de regiones de menor concentración a regiones de mayor concentración. Así que va a ir de dónde a dónde. ¿De 1 a 2 o de 1 a 2? Muy bien. Ahí va a haber un flujo neto de agua, de solvente. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué va a terminar pasando? Acá se va a achicar un poquitito y acá va a subir un poquito. Por lo tanto, va a haber una diferencia de altura entre las columnas. ¿Está bien? Esta diferencia de altura es la que está acá. Al final de todo, cuando se equilibra, ya no hay más ósmosis. Y queda así, desfigurada la imagen, ¿no? Como en esos... ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Sí. Acá hay alguien que dijo el I, nos lo van a decir. Yo ya te lo advierto, si es cloruro de sodio, el I es 2. Si es sacarosa, el I es 1. Y si es otra cosa rara, te lo van a decir. ¿Está bien? Bueno, fíjense que acá esta ya sería 0,1 mol sobre litro y esta ya sería 0, perdón. Acá, bueno, justamente, ¿qué me conviene tomar ahora? ¿Quién es 1 y quién es 2? Te conviene que sea al revés. Claro, Que esto... sea 2 y 2, 1. Exactamente, y esto lo hago a manopla porque justamente va a depender de cada problema. Lo que sí me interesa es que esto dé positivo. ¿Está bien? Así que el I, el 1 o el 2 lo cambian en función de que me dé positivo todo. ¿Está claro? Entonces, bueno, fíjense que esto ya sabemos que es 0,1 mol, no, 0,2, perdón. 0,2 mol sobre litro. Esto ya sé que es 0,1 mol sobre litro. El R es 0,0. Bueno. 0,082. Sí, 0,082 litro
así que el litro este se va con ese litro, por atmósfera sobre Kelvin por mol, el mol también se va con ese mol, y ojo con la temperatura, ¿no? Por ejemplo, si la temperatura fuera 30 Celsius, ¿cuánto es esto en Kelvin? Le tengo que sumar 200. 273. Perdón. Bueno, le tengo que sumar 273, o sea, es 30 más 273 Kelvin, o sea, sería 293 Kelvin. O sea, acá tengo que poner 303. 200. Bueno, cualquiera hice, gracias. Claro, le puse 20, ¿no? Lo pensé pensé que iba a poner 20 y puse 30. 303, ¿no? Kelvin. El Kelvin este se va con un Kelvin que aparece acá en el 0082, ¿era? Eso iba a preguntar, ¿cuál era la unidad de R? R es 0,0. 82. 00, ¿no? 0,082. 82 litro atmósfera sobre Kelvin mol. Fíjate que el litro se me va con el litro de acá abajo. El Kelvin se me va con este Kelvin. El mol se me va con el mol de arriba. Cuando lo reste me va a quedar un mol arriba. Y me va a quedar esto en atmósferas. Finalmente toda esta porquería va a estar medida en atmósferas. Si lo querés en pascales, pues ya lo puedes pasar. ¿Está bien? ¿Qué puede llegar a pasar? Que me den la concentración, que me den la temperatura, esto yo lo tengo, que me den que el solvente es agua y que me pidan cuánto vale, por ejemplo, la diferencia de altura. Entonces lo que tengo que hacer es igualar estas dos porquerías. ¿Estamos? Bueno, ya pueden hacer todos los problemas, menos el 5, 6 y 7, que directamente no lo van a hacer. 5, uy. Bueno, no sé por qué pasa. Bueno, el 5, 6 y 7 no. El 4 es el único que tienen de difusión. Y el resto, a partir del 8, el 8 está mal el resultado. Ya les digo que está mal el resultado. Está hecho como todo al revés. ¿Está bien? El 8 dice que hay agua pura. Hay un recipiente que contiene cloruro de sodio. Y en un tubo hay agua pura. Y el resultado está hecho todo al revés. Como si hubiera agua pura en el recipiente y cloruro de sodio en el ¿cómo se llama? ¿Qué es? En el tubo. ¿Está bien? Fíjense que hay una membrana semipermeable. Listo, ya está. Es un problema de ósmosis. Y una de las primeras cosas que nos pregunta es ¿qué pasará? Bueno, hagan como si fuera al revés. Todo lo que dice ahí al revés. La pregunta B también está mal. La C está mal. Está mal hecha la cuenta. No sé, hace años que no la resuelven bien. Y bueno, los más importantes que yo considero es del 8 al 12. Desde mi punto de vista, humildemente, del 8 al 12 no dejen de hacerlo. Y el 4 también. El 4, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Son como que los básicos. ¿Está bien? Después hay algo más, hay trabajo. Si pueden hacerlos, háganlo. No creo que sean tan complicados. En los choice hay alguno que otro más complicado en las opciones. Sí. No, perdón, esto es de la guía que hay que hacer, no de la que vos mandaste para el parcial No. o no. Sí, es de la guía. Perfecto. De la guía que tienen ahí. Gracias. Después de las opciones múltiples, hay algunos que son muy interesantes y otros que son horrendos. Los horrendos, si ustedes ven que algo viene horrendo, algo viene, esto Ondina no me lo explicó o no entiendo de dónde viene la mano, déjenlos para
para lo último. Y en tal caso el sábado lo vemos. ¿Sí? Y si no es meritorio, les voy a decir, no, ni nos preocupemos, ocupémonos de cosas que nos van a tomar y no perdamos tiempo en cosas difíciles que no vienen al caso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien, Dale, profe. muy bien. Entonces, bueno, nada, todo lo mejor. Traten de hacer estos problemas, ya les digo, no me parecen complicados. En definitiva tienen la ecuación de difusión, que en realidad es una, y las dos ecuaciones de ósmosis, y lo que tienen que tener muy claro es más bien la parte conceptual, ¿no? Tanto de ósmosis como de difusión. ¿Qué es lo que difunde? ¿De dónde a dónde? Bueno, y ese tipo de cosas. Bueno, gente, los quiero mucho, las quiero mucho. Gracias, profe. Hoy Nosotros estoy también. particularmente cansada. Gracias. Un encanto. Y bueno, ánimo. A seguir luchando. Gracias. Dale, gracias, profe. Gracias, profe. No, de nada, chao. Chao, chao. Esto va a estar colgado en el día de hoy. Ok. Dale, Dale. profe. Gracias. Chao. Y cariños. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.